Hola, ¿qué tal? Hoy estrenamos un nuevo formato de tutorial para el canal. A este formato lo vamos a llamar el escritorio de Ayrton Khan. Como dice mi padre, la letra con sangre entra, así que hay momentos en nuestra vida como pilotos de simulador en los que tenemos que soltar el joystick, abrir los libros e hincar los codos. Para hacerlo más ameno utilizaremos este entorno amigable que es mi escritorio y en el que con mi ayuda conseguirás mejorar tu adiestramiento como un auténtico piloto profesional. Vamos a aumentar nuestros conocimientos sobre fraseología aeronáutica, ese lenguaje establecido que tantos quebraderos de cabeza trae alguno que otro cuando vuela en IVA o en Batsim y que, según el mensaje recibido, nos deja más o menos descolocados ante un controlador y el resto de usuarios de la red. ¿Por qué me encuentro en disposición de ofrecerte este tutorial? Pues básicamente porque, entre otros títulos aeronáuticos que poseo y que, según el caso, ya te iré revelando, soy radiofonista titulado por la Agencia Española de Seguridad Aérea y estoy autorizado para desarrollar operaciones de vuelo en espacios aéreos controlados. Hoy, este radiofonista te va a instruir en fraseología básica. Acompáñame a lo largo de este vídeo que, a buen seguro, te va a resultar muy interesante. Y ya sabes, si crees que hago un buen trabajo y que mis vídeos tienen cierto valor para ti, dame un like, suscríbete a mi canal y pega un campanazo para que YouTube te avise de inmediato cuando publique un nuevo vídeo. Vamos al lío, que se nos pega el arroz. Enciendo mi Chino Tablet con procesador del año 1998 y 512 MB de RAM y comenzamos. Antes de todo, quiero que veas por qué es tan importante una comunicación clara, concreta y concisa en la navegación aeronáutica. Y por qué un correcto entendimiento entre los diferentes actores que afectan a un vuelo seguro es esencial. Nada mejor que un ejemplo. Pongamos que nos encontramos en el aeropuerto de Almería, una bonita ciudad situada al sureste de España. Y veamos, con ayuda de unos pequeños bots, ¿qué puede suceder en un supuesto caso de malentendido entre un ATC y un tráfico? Torre, en punto de espera de la 07 Eco Charlie Golf Lima Golf. Recibido Eco Charlie Golf Lima Golf, permanezca a la espera. Recibido, permanecemos a la espera Eco Charlie Golf Lima Golf. Torre, nos incorporamos a tramo base Eco Charlie Papa November Tango. Recibido Eco Charlie Papa November Tango, tiene autorización para final y aterrizar. Recibido, autorizados a final y aterrizar Eco Charlie Papa November Tango. Torre, estamos en larga final Eco Charlie Papa November Lim. Eco Charlie Papa November Lima tiene autorización para aterrizar, número 2. Recibido, autorizados para aterrizar, número 2 Eco Charlie Papa November Lima. Eco Charlie Golf Lima Golf, tiene al tráfico en final a la vista. Afirmativo, tráfico a la vista Eco Charlie Golf Lima Golf. Recibido Eco Charlie Golf Lima Golf, detrás del tráfico entrante, autorizado a entrar y alinear. Recibido, detrás del tráfico entrante, autorizado a entrar y alinear Eco Charlie Golf Lima Golf. ¿Qué hace, Eco Charlie Golf Lima Golf? Lo que usted me ha dicho, Torre. Break, Eco Charlie Papa November Lima motor y al aire. Motor y al aire Eco Charlie Papa November Lima. Buah, por los pelos. Lo estaba grabando para mi canal de YouTube. Bueno, salvada la coña del canal de YouTube, lo cierto es que hemos podido observar un incidente aeronáutico grave. Ya os explicaré en otro vídeo la diferencia entre incidentes y accidentes aeronáuticos y cómo se cualifican cada uno de ellos. Lo cierto es que alguien en esta situación ha cometido un error grave que podía haber costado vidas, todo por un malentendido. Te animo a que, si sabes quién ha cometido el error, lo pongas en la caja de comentarios y en unos días, dependiendo del número de comentarios, yo daré mi opinión. Para que no ocurra esto, debes conocer la fraseología básica de comunicaciones aéreas y saber cuándo y cómo utilizarlas. Seguidamente vamos a conocer y detallar algunas expresiones comunes explicando el contexto en el que se utilizan cada una de ellas. Vamos a por ello. Acuse recibo. Acknowledge. Viene a significar comuníqueme si ha recibido y comprendido este mensaje o acuse el recibo de mis instrucciones. Afirmo o affirm, es decir, básicamente sí. Aprobado o approved
es básicamente decir que se ha autorizado la medida que se ha propuesto. Separación o break. Por medio de esta palabra se indica separación entre partes de un mismo mensaje. Se suele utilizar cuando no hay una distinción clara en el texto y otras partes del mensaje. Lo usan sobre todo los ATC para, en un mismo mensaje, enviar dos comunicaciones a dos tráficos diferentes. Cancele o cancel. Anule la autorización que le transmití con anterioridad. Compruebe. Check. Examine un sistema o procedimiento. Esto es, compruebe tren, compruebe que está autorizado a aterrizar, etc. Autorizado. Cleared. Autorizado para seguir en las condiciones que se hayan determinado. Por ejemplo, autorizado a rodar, autorizado a despegar. Ascienda o climb en inglés. Ascienda y mantenga. No solo ascienda y mantenga a una altitud determinada. Colacione. Readback. Repita a la estación transmisora la totalidad o parte apropiada del mensaje tal y como la haya recibido. Confirme. Confirm. ¿Recibió usted correctamente? ¿Ha recibido mi mensaje? Confirme nivel de vuelo, por ejemplo. Llame. Contact. Establezca contacto radio con, por ejemplo, Madrid Control. Correcto. Correcto. Su mensaje es correcto. Corrección. Correction. Ha habido un error en la transmisión y la versión correcta es la que nos dicen seguidamente. Descienda. Descend. Descienda y mantenga. A la inversa que ascienda, descendemos y mantenemos la altitud que nos indiquen. Anule. Disregard. Haga caso omiso a esta transmisión. A diferencia de cuando utilizábamos el cancele, esta transmisión no iba dirigida a nosotros. Negativo. Negative. No o autorización no concedida o es incorrecto. Terminado o en inglés out. Este intercambio de transmisiones ha terminado y no se espera respuesta. Sería algo así como el antiguo cambio y corto. Cambio. Over. Mi transmisión ha terminado y espero su respuesta. Al igual que el anterior, no es común utilizarlo en las comunicaciones aeronáuticas. Notifique. Report. Páseme la siguiente información. Por ejemplo, notifique alcanzando nivel de vuelo 180. Solicito o request. Deseo obtener o desearía saber algo que necesite para mi vuelo. Recibido. Roger. He recibido y he entendido la totalidad de su transmisión. Repita. Say again. Repítame todo o parte de su transmisión. Esto lo suelen utilizar los pilotos, no los controladores. Los controladores utilizan colación. Espere. Stand by. Espere y le llamaré. Me comunicaré con usted. Verifique o verify. Compruebe y confirme. A diferencia del compruebe que vimos anteriormente, en este caso tenemos que efectuar una comprobación con una tercera persona. Comprendido o Wilco. He comprendido su instrucción y la llevaré a cabo. Procederé de acuerdo como me ha ordenado. Y finalmente, mantenga corto o hold short. Llegue al punto que le indico y allí espere. Como has podido ver, en menos de 5 minutos hemos repasado la fraseología aeronáutica básica. Si controlas estas expresiones y sabes utilizarlas correctamente, no vas a tener ningún problema para comunicarte con un ATC o con otros tráficos en tu entorno. Por supuesto, hay más términos, pero estos que hemos visto son los básicos. Tal vez, si me animas suscribiéndote a mi canal, decida editar otro vídeo un poco más avanzado. Está en tu mano. Espero haberte sido de ayuda y si es así, déjame un comentario más abajo. Gracias por dedicarme tu tiempo, el mío te lo he otorgado muy gratamente. Nos vemos en el siguiente vídeo.